Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Script Time. Y sí, como podrán escuchar, por lo menos a mi alrededor, o al menos yo lo escucho, hay ruido de tránsito. Sí, significa que estamos afuera y respetamos la tradición del buen Script Time, que en lo posible se trata de hacer afuera, cuando el horario lo amerita y horario en lo que no pienso grabar. Y bueno, sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio donde vamos a continuar explorando el camino de la programación visto desde un punto de vista un poco más humano y un poco más resumido, porque así lo hacemos en Script Time. Tuvimos ya un episodio de Script Time esta semana, que era el que correspondía al de la semana pasada, mezclado con el episodio de Code Time el día lunes. Y hoy quería hablar de un temita que por ahí no sé cómo lo voy a titular, sinceramente. Ya lo veré. Es un tema un poco difuso. Y es el tema de cómo hacer realmente preguntas, tanto en foros, comentarios, en general. De hecho, la idea me vino en realidad de un youtuber que sigo, el cual enseña algunas cosas sobre reparación de PC y ha hablado sobre el mismo tema y me pareció interesante hablarlo. El canal de YouTube está en inglés, así que no puedo pretender que todos vayan a ver eso, y además está más enfocado por ahí a lo que es la reparación, pero el principio en sí vale igual en este caso. ¿Cuál es el problema? Bueno, el tipo de pregunta o cómo realizar una pregunta depende mucho y varía mucho en la respuesta que vamos a recibir en base a lo que nosotros planteamos. La idea de hacer una pregunta generalmente es sacarse una duda encima, o por lo menos ese es el principio bajo el cual tienen sentido. Y el problema que noto muchas veces a la hora de hacer preguntas, más que nada en foros o incluso en comentarios, lo veo en comentarios del canal de YouTube, no tanto enfocados en programación, pero sí videos en general que se van subiendo, que las preguntas no son estructuradas de la mejor forma. No puedo pretender, obviamente, que me den todo un testamento, y la verdad que se agradece que no sean un testamento las preguntas, pero el plantear el tema completo me parece algo bastante interesante, y la verdad que es bastante irritante cuando viene la pregunta incompleta o viene la pregunta mucho más simple, escueta y poco clara, que dice: tengo un problema, ayúdame. El cual está bien el plantear de que uno tiene un problema, pero también hay que plantear cuál es el problema. Lo noto mucho incluso en otro tipo de tutoriales, en comentarios, en foros lo veo también. La descripción del problema es muy vago, diciendo: tengo este programa, lo intenté instalar en mi computadora y no funcionó. O da error, intenté instalar con un repositorio y da error. A lo cual cuando hay un error es porque se informó del error, y lo cual hay un mensaje de error. Ese mensaje de error sería algo que habría que juntar junto a la pregunta: da error, que dice tal cosa, que apareció en una ventana, que apareció en una consola, que apareció en donde sea. Y ahí es donde estoy en el chiste. Lo he visto en otros tipos de comentarios del canal, que a diferencia de esa pregunta breve y con poca información, se ha hecho la pregunta completa, y eso se agradece mucho, ya que da un contexto para contestar. En muchos casos de responder tratando de ser lo menos cortante posible, vos podés sonar muy cortante, de que brinde más información para poder resolver el problema, diciendo: no te puedo responder a tus preguntas sin más información. Muchas veces dicen: tira el error 93. Información importante de incluir, por ejemplo, cuando hay un error en lo que sea, es: estoy tratando de programar esto en tal lenguaje, con tal herramienta, con tal versión del sistema operativo de tal empresa. He hecho esto antes y puede que esto genere algún conflicto, lo cual toda información extra que se puede dar se agradece. Y he visto justamente en preguntas más que nada del curso de Swift 3 que tenemos en el canal, que hubo gente que preguntó, y agradezco que lo haya preguntado de esa forma, diciendo: bueno, en tal minuto explicaste este tema y no entendí cuál es la diferencia que hay entre esto y esto. A lo cual ese tipo de preguntas, la verdad que están bien estructuradas, y sí uno puede entender bien a lo que se está refiriendo, y ya en base a eso puede establecer una respuesta adecuada. En cambio, una pregunta muy escueta, la cual no aclara ni sistema, ni lenguaje, ni qué se hizo, ni qué no se hizo, ni cuál es el problema, es muy difícil de responder. Sé que esto parecería más bien un episodio de queja, trato de que no lo sea así. Es algo que personalmente me molesta mucho, tener que leer preguntas incompletas. Prefiero que me manden un mensaje largo y me digan: mira, tengo un problema con esto, he hecho esto, lo he instalado en mi computadora. Aunque sea información que pueda parecer redundante en base, por ejemplo, al título del contenido, me he encontrado muchas veces con gente preguntando ¿y esto funciona para tal sistema operativo?, cuando el título claramente no la aclara. Y ahí, bueno, la pregunta hace referencia a otro sistema, ahí está bien. Hay muchas veces que lo intenté instalar en Windows y no funciona, y cuando lees el título dice programa para Mac.
o el programa para Linux. Y ese es el problema, es para Mac y para Linux. Lo cual siempre es bueno que hagan justamente la aclaración de qué sistema o qué es lo que están utilizando. Sinceramente, eso sirve para brindar una mejor retroalimentación, tanto para uno que tiene que responder como para el que está pidiendo la respuesta. En foros, por suerte en Stack Overflow de vez en cuando se encuentra el factor de que la gente aún así, a pesar de hacer preguntas muy simples, puede por alguna forma poderosa deducir de qué es lo que se está hablando, y eso ayuda bastante. Y también se encuentra el factor de que la comunidad misma va aportando o devuelve muchas veces la pregunta diciendo, bueno, necesitamos más información para poder continuar. Esto es algo que sinceramente el sentido común tendría que indicarlo, aunque en el tiempo de la información en el que vivimos, que estamos acostumbrados a la inmediateidad, o que todo sea inmediato, perdón, si no lo pronuncié bien, nos acostumbró a expresarnos por ahí no de la mejor manera. Es algo que se agradece mucho, tanto para el que hace el contenido como para el que quiere recibir la respuesta. Sé que por ahí puede dar un poco de flojera escribir tanto, pero es preferible escribir un poquitito más texto y tener la respuesta al principio que tener que escribir 10 mensajes cortos que al fin y al cabo van a sumar mucho más que el mensaje original y que no va a tener la respuesta satisfactoria y que va a ser mucho más lenta la respuesta. A ver acá, cuidado que no me lleven puesto. Pero por ahí es donde está la clave de hacer preguntas. Lo bueno es hacer la pregunta lo más clara posible y que dé la mayor cantidad de detalles posible para que la persona pueda responderle. Ya vuelvo a repetir, para satisfacer a las dos partes. Y ya de eso, por lo menos que yo piense, no tengo mucho más que hablar. Espero que les haya gustado el episodio, un poco alejadito por ahí el tema de programación, pero justamente se aplica. Esto me estaba olvidando. El tema de hacer preguntas. ¿Qué tipo de preguntas se puede hacer y qué tipo de preguntas no? Bueno, primero acotarse en lo posible al tema del cual esté relacionado al lugar donde estamos preguntando. Si estamos en un foro de Linux y queremos preguntar algo de Windows, creo que no es el lugar adecuado. Si estamos en un video sobre Linux y queremos preguntar algo sobre Mac, no es el lugar adecuado. Tratar de buscar un video, aunque sea de Mac, que esté un poco más relacionado, o hacer la aclaración, disculpa, quería hacerte una consulta en lo posible, al respecto de este tema, sé que de esto no se trata el video, y plantear la pregunta ahí. Bueno, ahí sí se aceptaría, sería como por cuestión de educación. También muchas veces he recibido la pregunta o me hace una pregunta por ahí que es un poco complicado de responder en un comentario y prefiero tratarlo por interno, es más cómodo. Y muchas veces no puedo por el hecho de que no me envían el correo electrónico o lo que sea, y me preguntan, ¿y cuál es tu correo electrónico? A lo cual mi respuesta es, vea la descripción del canal o vea la descripción del video. Muchas veces te lo veo más que nada en los videos de YouTube, aunque las redes sociales también las tengo prácticamente en toda descripción de todo lo que pongo. Están las redes sociales, mínimo el Twitter o el correo electrónico. Si no tienen Twitter, el correo electrónico lo tiene todo el mundo, así que no hay excusa para no mandar un correo electrónico hoy en día. Y ese por ahí es el problema, no revisar completamente los posts. Muchas veces el post incluye toda la información necesaria y ven así, por no revisar la descripción, me he comido comentarios preguntando, ¿y cómo te puedo contactar? Muchas veces he tenido que escribir porque no se han fijado en la descripción, o tener que decir, está en la descripción del video. Eso por ahí un poco molesto, por el hecho de decir que tendría que hacer algo trivial, más que nada para el momento en el que estamos viviendo, en el que todo está conectado y el acceso a la información es tan simple. Incluso creo que googleando a la persona ya medianamente alcanza para encontrar sus otros datos. Otro tipo de preguntas que son molestas son preguntas evidentes. De hecho, hay muchos grupos en redes sociales que tratan sobre el tema, que una de las condiciones para entrar al grupo es no hacer preguntas triviales. O sea, no hacer preguntas que se pueden responder simplemente googleándolo y a la primera respuesta. Es como preguntar en un foro ¿qué es la arquitectura de von Neumann? Cuando existe un artículo muy bonito en Wikipedia que básicamente dice, la arquitectura en von Neumann es una arquitectura creada por tal persona que consiste en... Con lo cual, creo que ya esa respuesta que nos brinda Wikipedia es lo suficientemente completa. Siempre googlear primero antes de hacer una pregunta, mínimo. Más que nada si en el campo de la programación, si no se sabe investigar
el futuro, vuelvo a repetir, dentro de esa rama va a ser muy oscuro. Así que ya, sin más, ahora sí, ya terminando el tema. Perdón por hacerlo medio variadito, me había olvidado de esa última parte. Espero que les haya gustado y si no, plantéenme en comentarios qué es lo que opinan al respecto. Saben que si me quieren seguir pueden hacerlo vía Twitter, @Jordan, y vía correo electrónico davidjordana0@gmail.com, cosa que también aclararon en la mayoría de los podcasts. ¿Qué más me queda por decir? También tenemos un curso para desarrollar aplicaciones para iOS 11 desde cero en Udemy. En la descripción suelo dejar los enlaces correspondientes y si no me hacen preguntas por interno que con gusto se les responde. Más que nada después de este episodio que se habló justamente del tema de cómo hacer preguntas o las recomendaciones para obtener una respuesta satisfactoria a su pregunta. Así que ya ahora sí, sin mucho más, no se olviden de comentar, compartir, suscribirse y todo eso que la verdad ayuda a crecer el contenido o dar una retroalimentación diciendo no me gustó por tal cosa, lo cual ayuda para darse uno cuenta de qué es lo que interesa y qué es lo que no. Ya sin mucho más me despido y será hasta la próxima.